Bendiciones nuevamente para ustedes. Aquí estamos para compartir la palabra de Dios a la luz de las Escrituras. Hoy estamos con la compañía del pastor Tomás Antonio López. Dios le bendiga. Amén y muy buenos días, pastora. Para nosotros es un placer de estar de nuevamente con toda la gente que nos va a escuchar, que nos está dando ese like, que nos está dando ese me gusta. Para nosotros es un placer, pastora. Así que vamos a iniciar el tema de hoy y tiene mucho que ver con lo que hoy en día vemos en cuestiones del mundo, cómo está en la situación espiritual. Y vemos cómo el enemigo ha querido arraigar, quitar, controlar la paz del hombre. Así que hoy vamos a un punto y se llama la idolatría y los demonios. Pastor, ¿qué tema del cual hoy vamos a tratar? Idolatría y los demonios. Vamos a enfocarnos bíblicamente, no vamos a hablar de teoría, vamos a hablar de lo que dice la Escritura. Porque nosotros aquí en la tierra, después que nos dejemos guiar por este manual que es bendito de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros no es nada imposible aquí, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Así que te invito para el libro de Primera de Corintios, capítulo 10 del 14 en adelante. Así que vamos a escucharla y usted allí en su casa, donde se encuentre, en su vehículo, usted va a estar atento a la palabra, pero si tiene forma como mirarla y usted la pueda comprobar, mirar, para que usted pueda entender mucho más lo que vamos hoy a ampliar, que significa la idolatría y los demonios. Así que para iniciar vamos a empezar con el libro de Primera de Corintios, versículo 14. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pastor, si analizamos este pasaje de la cual estamos hablando aquí, que dice huid de la idolatría, seguimos el 15 que dice, como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de la bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo que se sacrifica a ídolos. Antes digo a los gentiles, a los que sacrifican demonios, a los que sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. Pastor, ¿qué tema donde está hablando en esta parte donde dice que huir de la idolatría? Pastora, esto nos está advirtiendo nuestro Señor por medio de su palabra, lo que nosotros debemos de esquivarnos. Nosotros tenemos que eludir esas idolatrías, porque hay veces nosotros pensamos que los idólatras son los que velan altares. Y esos son idólatras, no se puede decir que no, todos son idólatras, porque mire, hay veces que nosotros nos idolatramos nosotros mismos. Si nosotros nos damos de cuenta, cuando nosotros le ponemos la mirada al hombre, y si es caso nos agachamos, nos arrodillamos para llegar a la presencia del hombre, nosotros nos tenemos que agachar y que arrodillarnos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay veces que nosotros, pastora, como yo siempre lo he dicho, hay veces que somos idólatras. Nosotros idolatramos el carro, idolatramos el bus, idolatramos el lugar donde nos reunimos, idolatramos todo un televisor, un computador, idolatramos muchas cosas, pastora, que nosotros tenemos que despegarnos de esas cosas negativas, pastora. Entonces vemos que cuando nosotros empezamos a conocer el mundo espiritual, empezamos a percibir la luz, y la luz es de Cristo. Aquí es algo que tenemos que tener en cuenta por el Espíritu Santo. Entonces ya miramos diferente a cómo el mundo ve las cosas.
Pastora, vea, si nosotros estamos hablando de la idolatría, tenemos que entender que, por ejemplo, vea, el que le rinde culto a Satanás está muy lejos de la presencia de Dios. Por ejemplo, los hechiceros, las hechiceras, los brujos, toda esa gente están fuera del redil de nuestro Señor Jesucristo. Porque no se han arrepentido, porque necesitan arrepentimiento, convertimiento. Nosotros de todo lo que nos arrepentamos, el Señor nos perdona de toda clase de cosas negativas, pero tenemos que hacer un alto y tenemos que pedirle perdón a Él, decirle: Señor, perdóname porque voy errado, voy en el camino equivocado. Nosotros tenemos, pastora, vean, nosotros para poder ponernos en comunión con Dios, tenemos que leer las Escrituras. Cuando dice que la copa, oiga bien, está diciendo que nosotros no debemos de ser partícipes de la copa ni del cuerpo del Señor, rindiéndole cultos a Satanás. Porque nosotros no podemos enfocarnos en Satanás y enfocarnos en nuestro Señor Jesucristo. Hay veces que nosotros decimos: no, pero es que yo sí busco a Dios. Pero vamos a ver de qué manera lo estamos buscando. Por eso, pastor, se puede decir que hay personas que cuando no tienen ese discernimiento, acaban en ese lugar adorando idolatría. Pastora, vea, mire, hay que ser idólatra, vea, por ejemplo, la persona que tiene el corazón blandito, lo llamo yo que puede ser un imán, porque va recogiendo todas las cosas que le van diciendo, pero lo malo. Porque nosotros, lo bueno, eso, vea, hay veces que se nos entra por aquí y se nos sale por acá. Y no la grabamos, no la computarizamos, no la echamos para una repetición mentalmente, no. Pero lo malo sí, nosotros tenemos que arrepentirnos, vea. Por eso es que este mundo está patas arriba, porque no había un arrepentimiento de la juventud, del ser humano, de la adolescencia, de los ancianos como nosotros, de todo el mundo. Hay que tener un arrepentimiento y hay que buscar de Dios, hay que seguir a Jesucristo. Y es que, mire, pastor, que si analizamos más este tema con respecto a la idolatría y los demonios, y es que en muchas ocasiones no se discierne entre la luz y las tinieblas. Porque aquí nosotros hay veces que nosotros, hay mucha gente que busca de Dios, van a las iglesias, se reúnen, pero hacen como el marrano, vea, salen de por allá y van y se revuelcan acá en el barro de nuevamente. Entonces nosotros tenemos que ser precisos y concisos, de estar con la presencia de ese ser que vive y reina por los siglos y de los siglos. Así es, por eso es que mire que nosotros tenemos que saber distinguir entre la verdad y las tinieblas, entre la realidad y no la realidad. Mire, cuando estamos hablando de las tinieblas, estamos hablando de todos los brutos que da Satanás. Y cuando estamos hablando de la luz, estamos hablando de todas las maravillas que hace nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida. Vea, tanto es el amor que nos tiene y que dio su vida por la salvación de todos nosotros. No por una sola ni por las dos de nosotros, no. Dio la vida por la salvación de todo el mundo. Porque nosotros tenemos que entender, pastora, vea, que ese sacrificio no lo hace o si no es la pena. Pastor, y en muchas ocasiones, y esto va para el mundo en general, aún para los que están recién convertidos, cuando están en la palabra de Dios, cuando están empezando el evangelio, vemos, pastor, que uno les advierte y les dice: no entregues a tus hijos, no lleves a tus hijos a los Halloween. ¿Y qué es lo primero que ellos responden? No, eso es normal, eso es algo para los niños, eso no incomoda. Otra cosa que también vemos en ellos, y es que ellos no aceptan, siempre están como a lo contrario, porque ellos tienen todavía una venda en los ojos, esas tinieblas. Cuando usted está hablando de Halloween, estamos hablando de un pecado que nosotros estamos induciendo a nuestros menores, a nuestros niños. Nosotros le ponemos una carátula una máscara de un demonio. Le ponemos la máscara de otra persona. Pero resulta que esa otra persona le está... Detrás de ella, detrás de esa persona hay un demonio, porque ellos están adorando, haciendo ritos paganos. Y es que en muchas ocasiones, pastor, vemos que hay personas que se ríen cuando uno les dice esas palabras: no lleves a tus hijos a esa clase de fiestas. Y se ríen porque creen que todo es mentira. Y mire que a la luz de las escrituras, esto delante de Dios es abominación. Mire que hay a un pastor, me voy a meter a un campo mucho más allá, y tiene que ver con muchas personas que ya también andan en los caminos de Dios. ¿Y sabe qué nos dice? Hablando de otros pastores que ya tienen un nivel más alto.
Y mira aquí, pastor, que dice, no seas tan radical. O sea, son cosas que uno se queda como quien dice, estás exagerando. Pastora, vea, yo cuando usted dice esa palabra que tienen unos rangos más altos, vamos a analizar los rangos que tenemos tan altos delante de nuestro Señor Jesucristo. Todos son iguales. Bueno, porque es que nosotros tenemos que tener en cuenta, de primer lugar es nuestro Señor Jesucristo. Porque es que humanamente, pastor, hay personas que se dan títulos de retítulos. No, lo que pasa es una cosa, de que aquí en la tierra todo es pasajero. Sí. Aquí cada quien puede meterle, como se dice, guerra psicológica al vecino, guerra psicológica al de la calle, guerra psicológica al que va, vea. Yo le voy a decir una cosa, aquí no nos va a salvar un carro, no nos va a salvar una iglesia, un local bonito, aquí no nos va a salvar eso. Aquí no nos va a salvar, por ejemplo, de que yo tengo que decir, o sea, por ejemplo, si van a celebrar el Día de las Madres, yo tengo que estar allá con mi amigo, porque es mi amigo, yo tengo que estar celebrando con él el Día de las Madres. No, yo estoy como la propaganda del Banco de Vivienda, estoy en el lugar equivocado. Nosotros tenemos que tener confianza y tenemos que tener certeza y tenemos que tener verdaderamente valores para nosotros demostrarlo delante de la gente de afuera. Pastor, y seguimos con este punto con respecto a que uno a veces les advierte a aquellas madres o a aquellos padres, no le inculques a tus hijos el Halloween. No le inculques a tus hijos y no le lleves, no le enseñes el Santa Claus. Y todas esas cosas uno les advierte porque ya uno sabe que detrás de cada máscara, detrás de cada cosa que hay allí, hay un demonio camuflado. Entonces vemos que todo esto es como una advertencia y para ellos es como algo que normal. Mire, hay muchos cristianos que dicen, vea, hombre, si el 24 cayó domingo, yo el domingo no puedo venir porque es día... Voy a celebrar. Voy a celebrar. Con mi familia, en fiestas paganas. Entonces, mire usted una cosa, ¿en qué estamos? ¿En qué andamos? ¿En qué andamos? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Y cómo estamos? Cuando estamos hablando de la fiesta de Halloween, el 31 es de octubre, ¿cierto? En octubre, bueno, cuando estamos hablando de esa fecha, estamos rendiéndole tributo a Satanás el diablo. Nosotros tenemos que rendirle tributo a nuestro Señor. Depende en qué lugar, por ejemplo, aquí en Colombia, pastor, es el 31. De la cual convocan muchos niños. Y mire que en esos sacrificios que están haciendo a Satanás, también hay sacrificios de muerte, porque muchos niños se pierden y la gente no entiende, no se da de cuenta que detrás de todas estas fiestas paganas hay algo de la cual se está llevando a niños al paganismo. Cuando nosotros estamos afianzados en la Biblia, estamos afianzados en la palabra de Dios, en ese manual bendito que nuestro Señor nos dejó, nosotros tenemos que leerla porque esa es la buena guía que nos lleva a buenos principios y a buenos modales. Y mire, pastor, que hay otro punto que también es que le enseñamos a nuestros hijos. Por eso, hoy el tema es la idolatría y los demonios. No le enseñes a tus hijos esta clase de fiestas paganas. El Santa Claus, los Reyes Magos, eso del 31 de octubre, que se disfracen. No, delante de Dios son fiestas paganas. Son fiestas que muchas ocasiones, porque han perdido la vida de niños por hacer fiestas a Satanás. Así que cuidado con lo que le estamos diciendo, y en muchas ocasiones, pastor, vemos que la respuesta de aquellas personas, de aquellas madres o padres de familia, ¿cómo le vamos a quitar a nuestros hijos? Eso es una ilusión. Además es algo inocente. Miren, cuando comienza ahí en segunda de Corintios que estamos, o Primera de Corintios. Primera de Corintios, cuando está hablando en el 14 versículo, donde dice, huid de la idolatría. De la idolatría. Entonces, ahí no está diciendo la Biblia, ahí no está diciendo acapara todo lo que la gente de afuera te está mostrando. Nosotros tenemos el manual que se llama la Biblia. Nosotros tenemos que tener conocimiento, pleno entendimiento de lo que estamos haciendo. Porque de toda palabra necia que salga de mi boca, yo le tengo que dar cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, pastora, cuando yo estoy en la casa, que yo soy el padre de familia, yo soy el responsable de todo. De la crianza de nuestros hijos. De todo lo que hagan nuestros hijos. Pero si
yo estoy al frente de una obra, de guiando un redil, un rebaño que el Señor me ha otorgado y me ha puesto en nuestras manos para que llevemos. Nosotros somos los responsables. Si nosotros tenemos una mala doctrina, nosotros vamos a tener mucha dificultad para entrar al reino de los cielos. Así que cuidado con estas falsas fiestas que son idolatrías y demonios. Ahora, vamos a mirar otro punto, y es que esto trae consecuencias. Ahora, la perspectiva de la cual el hombre cómo mira la tierra. Pastora, vea, el hombre no mira la tierra como un galardón que Dios le dejó para que se señoreara sobre ella, para que viviera bien. El hombre mira a la tierra para hacer cosas negativas, para destruirse él mismo y seguir destruyendo la humanidad. Porque nosotros, aquí en la tierra, nosotros, con cualquier cosa que nosotros estemos haciendo en contra de los principios de Dios, estamos destruyendo la humanidad. Entonces, por eso es que aquí vamos a analizar algo, y es que la humanidad no ha sido, aquellas personas que están en este mundo de idolatría, no han sido transformadas, perfeccionadas, transformadas mentalmente. Porque a nosotros le tenemos que dar la cabida y tenemos que darle lugar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es prudente, Él es un hombre sabio, Él es hombre. Mire, yo le voy a decir una cosa: si usted, por ejemplo, usted es conocedora de la palabra de Dios, usted no puede entrar a una parte mientras que no le hayan dado permiso, mientras que no le haya dado autorización. ¿Usted cómo va a visitar a un amigo, una amiga? La amiga tiene que decirle: hombre, ¿sabes una cosa? Tengo una invitación hoy para que vayas a mi hogar. Sí. Y ahí va uno confianzudo, y cuando uno llega, uno tocó la puerta. Así sucesivamente hace nuestro Señor. Cuando nosotros lo invitamos, Él viene y toca la puerta. Hay muchos que creen que van a tocar la puerta de la calle. No, Él toca la puerta de tu corazón y la puerta de mi corazón. Así para Él poder entrar a mi vida, Él poder morar diariamente en este cuerpo. Cuando él le hablaba a los discípulos y a los fariseos que el templo sería destruido en 3 días, Él le estaba hablando era del cuerpo de Él, no estaba hablando de físicamente, no, él estaba construido. Él estaba hablando espiritualmente, pastor. Entonces vemos aquí que todas estas cosas delante de Dios, la perspectiva delante de Dios es abominación. Nosotros tenemos que tener en cuenta, pastora, vea, mire, si nosotros tenemos el manual de Dios, tenemos el manual de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios. Bueno, entonces nosotros tenemos que aferrarnos a ella y decir hablar de acuerdo lo que nosotros estamos aprendiendo. Pero si yo estoy aprendiendo es a insultar, a regañar, a criticar, pues yo no estoy ceñido de la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que hay muchas actividades del mundo, por ejemplo, como las fiestas paganas, desfiles y peregrinaciones que hacen. Esto todo tiene que ver con la idolatría y los demonios. Y hay personas, pastor, que hay un día específico, depende de su ciudad, su nación, depende del lugar. Por ejemplo, aquí estamos que es como el 2 o el 3, algo así de noviembre, o el 1. En esas fechas está para ir a los cementerios. Ah, sí, eso a los cementerios a mirar los muertos, a llevar los muertos, a llevarle velas, a llevarle tantas cosas. Eso es el 2 de noviembre. Entonces, el 1 viene que el Día de los Santos, de todos los santos. Y el 2 días de finado. Entonces, nosotros... ir al panteón, al cementerio. Ahí no hay nada. Ahí no van a buscar nada, porque ahí no hay nada. Nosotros tenemos que ganarnos la salvación y tenemos que recibir el elogio estando vivos. Si yo tengo a mi madre, si yo tengo a mi padre, tengo que abrazarlo, tengo que regalarle, tengo que rendirle tributo, rendirle homenaje, es en vida. Después de muerto, ya muerto no oye ni escucha. Así que mire que todo esto es abominación a Dios. Cuando nosotros estamos hablando de abominación, nosotros estamos interesados en cosas negativas, en cosas que a Dios no le agrada. Porque si estamos hablando de esos ritos que hay en los cementerios, ahí no hay nadie, ahí no está nadie, porque aquí yo le voy a decir una cosa: ya los huesos son huesos, el espíritu está... El muerto está. El muerto está. Entonces nosotros no podemos rendirle tributos a nadie en que no estemos
que no estemos de acuerdo con lo que habla la palabra de Dios. Así que vemos actividades de las personas como sociales, culturales, depende de cada nación, las perspectivas del Señor, que son abominaciones. No podemos adorar a Dios Señor, y al demonio. Bueno, miren cuando estamos, a ver, pastora, hay mucha gente que son acaudalados, que tienen muchas posesiones. Ellos son idólatras del dinero. Entonces, ¿saben por qué una cosa? El dinero es bueno porque nosotros lo necesitamos, pero tenemos que darle un buen uso. Tenemos que verdaderamente balancear. Buenos administradores de algo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Saber utilizar, saber a dónde están los dolores, saber a dónde está la necesidad para nosotros poder oxigenar, ayudar a aquella persona que está pasando por un momento precario, pastor. Bueno, pastor, vamos a meternos a otro punto y también lo vamos a ir a la luz de las escrituras, pero antes de eso, pastor, vamos a hablar un poco porque vemos que las primeras cartas de Corintios en muchas ocasiones le preguntaban a Pablo, habían inquietudes entre los hermanos y la iglesia no estaba pasando por la mejor situación, pero vemos que ellos no sabían cómo comportarse en un matrimonio. Lo que pasa es una cosa, vea, que si usted analiza la primera de Corintios y segunda de Corintios, es a los corintios que le estaba hablando el apóstol Pablo. Cuando estamos hablando, en ese tiempo las iglesias estaban muy llenas, pero estaban muy desenfrenadas. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos, hay veces, mire, vamos a analizar también aquí en nuestro entorno. Hay muchas iglesias que están súper llenas. Y hay veces que nosotros, pastora, buscamos es la cantidad de gente y no buscamos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no, si yo voy a buscar gente, yo tengo que irme donde hayan 2,000 o 3,000 o 500 personas. Pero si yo voy a buscar a nuestro Señor Jesucristo, la Escritura a mí me enseña que donde hay 2 o 3 puestos de acuerdo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está Él. Pastor, y así como habían inquietudes, habían divisiones entre ellos mismos. Unos decían que eran de Apolo, otros decían que eran presbiterianos, otros decían que eran bautistas. De igual manera, mire que esto no estaba bien en el pueblo de Dios. Y todavía sigue la división, porque mire usted una cosa, las diferentes denominaciones que hoy hay aquí dicen que, yo no me atrevo a decir esa palabra, pastora, véngase para acá porque acá es donde se va a recibir salvación. No, yo le hablo de Dios a una persona y me dice, yo soy cristiano. Yo le digo, ¿y a dónde se reúne? En tal parte. Bueno, no deje de reunirse, porque la Biblia dice, no dejamos de congregarnos como muchos lo tienen por costumbre. Entonces, si nosotros tenemos esa imparcialidad, nosotros no tenemos, nosotros queremos que esa persona se reúna y que busque de la salvación, que la salvación la da Jesucristo. Así que vemos que habían disputas entre ellos y había carnalidad. Cuando estamos hablando de las disputas que habían egos entre ellos mismos, que yo sí era el que yo buscaba a Dios, porque yo sí ayuno, porque yo este mundo, porque yo este otro. No, nosotros no nos podemos poner a esas cosas negativas. Nosotros tenemos que buscar de Dios, porque es que hay veces que yo quiero que el vecino cambie, pero resulta de que el que tengo que cambiar primero soy yo. Yo soy el que tengo que cambiar y dejarlo que él se estrelle, porque Dios se encargará del vecino. Sí, entonces miramos que estas cartas eran como un paso para que entendieran la voluntad de Dios, de la cual Pablo quería hablarle, de cómo deberían de vivir, su comportamiento, cómo debía de ser. Esto es como para despejarle las dudas que los hermanos, los cristianos de aquella época tenían. Y todavía hay cristianos de esta época que siguen siendo con la misma cosa, porque es que yo he oído mucha gente por ahí, gente que no tiene cimiento de la palabra de Dios, diciendo, venga para acá porque acá donde yo me reúno donde hay salvación. No, ahí no hay salvación. La salvación la da nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos, vea, Jesucristo no es división, Jesucristo es unidad. El que diga que Jesucristo es división está echando mentiras. Nosotros tenemos que entender
que nuestra salvación viene de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el Salmo 121, dice, y alzaré los ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Entonces, mira, es el mismo Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que es el mismo, y ese mismo es el que nos va a dar la salvación, y ese mismo es el que nosotros le tenemos que confiar. Mire la situación o el problema tan crítico que tenían los corintios, que el 65% de las mujeres eran prostitutas y adoraban a dioses paganos. Lo que pasa es una cosa, vea, por eso yo le estoy diciendo, y por eso le dije hace rato, que hay veces que hacemos la misma situación de los marranos. Hay veces que nosotros vamos a la iglesia, pero vamos a bañarnos de nuevamente en el fango. Hay veces por no querer especificar esos temas, por ejemplo, de las mujeres, de los hombres, ¿ven? Porque nosotros no estamos aquí para criticarle a nadie, nosotros estamos para exhortar a la gente y para explicar a la gente y para decirle a la gente qué tenemos que hacer con nuestro manual, porque aquí yo le voy a decir una cosa: cuando la gente está por allá haciendo lo que no le agrada a Dios, está en situación de desprecio hacia el Señor. Por eso es que cuando nosotros estamos haciendo lo que no nos conviene y no le conviene a nuestro Señor, por eso es que dice que no podemos tomar la copa indignamente y comer el pan indignamente, porque tomamos juicio para sí mismo de nosotros. La idolatría y los demonios también tienen mucho que ver con este programa que tenemos, de la cual, mire que los corintios tienen falencias, y tuvo falencias en aquella época, de la cual hoy en día nosotros tenemos que analizar y pensar de que no podemos vivir de la misma manera. Entonces vemos que, así como habla de las mujeres, también ven que esas mujeres tenían relaciones con gente de la cual también iban a adorar dioses. Había una depravación, una inmoralidad total, tremenda. Mire, pastora, vea, usted sabe una cosa, de que en la Biblia aparece cuando José fue citado para que le adivinara el sueño al faraón, al rey de Egipto. Entonces lo primero que le dijeron allá, porque ellos sabían ya lo que tenían en el entorno, que no se le inclinaba a ningún hombre, y le dijeron: José, tienes que inclinarte delante del faraón, porque es el Dios de la tierra, es el Dios rey. Mire que entonces, lo dijo, Dios de la tierra. Entonces mire usted una cosa, cuando José dijo: no me puedo inclinar, le dijo Potifar: José, te vas a hacer matar. Le dijo: no puedo hacer otra cosa. Entonces mire usted que José no le rindió tributo aquí al faraón, no se inclinó delante del faraón, pero el faraón, viendo la necesidad y que tenía delante de él un hombre íntegro, ¿qué hizo él? Él dijo: yo no te voy a condenar, es más, te voy a comunicar mi sueño. Entonces, analicemos que nosotros después, por eso es que la palabra de Dios dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Bueno, cuando José resistió ahí a ese diablo, el diablo huyó y vino a la presencia de Dios y cubrió a la presencia de José y tomó al faraón para que le dijera el sueño. Así que seguimos hablando de los corintios y vemos que todavía ese problema que tenían aquellas mujeres, que en aquella época el 65% de las mujeres eran prostitutas, pero también ellas tenían se distinguían por la manera como el cabello, porque dice que se rapaban en la parte de las orejas y de esa manera se distinguían aquellas mujeres. Pero también llegó un momento en el cual, cuando ellas empezaron a convertirse, a buscar de Dios, ellas se dejaban crecer el cabello. Así también tenemos que hacer sucesivamente nosotros también. Cuando la persona tiene vicio, cuando la persona es alcohólico, cuando la persona hace lo que a Dios no le agrada, usted sabe una cosa, que va con la cabeza rapada, no va con la cabeza rapada, pero va muy desordenado. Y le cuento una cosa, que toda esa gente la está esperando el Señor para darle esa salvación. A toditicos ellos, los que están debajo del puente, a todos los que están por ahí, que creen que no tienen esperanza. Sí, que no tienen esperanza ni tienen solución. La solución se llama Jesucristo y hay que buscarla de corazón. Y la paz interior la da Dios, Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Así que miremos otra vez nuevamente este pasaje del mismo Corintios, del capítulo 10, versículo 14. Dice: por lo tanto, amados, habla a todos, míos,
huir de la idolatría. Cuando estamos hablando, amados, vea, porque es que aquí nos está hablando a nosotros que tenemos la palabra de Dios en la mano. Porque nosotros tenemos que entender, pastora, que hay veces que nosotros estamos idolatrando. Mire, usted no ha ido a un especial de los del camino, donde un hombre tenía un carro y el niño de él le rayó el carro y le mochó las manitos al niño. Sí. Entonces, mire usted una cosa, ¿cuántas veces nosotros también no le mochamos la lengua, no le cortamos las patas, las piernas, los pies a las personas cuando nosotros lo estamos reprendiendo de una manera desorganizadamente? Porque yo he visto, pastora, hay gente cruel para hablar la palabra de Dios. Hay gente que se paran en las calles a hablar de una manera no convencional. Porque nosotros tenemos que tener, miren, no tener esa orquesta para empujar a la gente, sino tener un garabatico para traerla. Nosotros tenemos que vivir la palabra de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar nosotros que nuestro Señor dijo un sermón regañando a la gente de afuera? Nunca lo vamos a encontrar. Él a todo el mundo. Él dice la Escritura que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así es. Entonces tengamos mucho cuidado con la idolatría. Aún hasta los ateos son idólatras. Tengamos mucho cuidado. Pero mire, pastora, vea, cuando, vuelvo y le repito, cuando está hablando la Escritura de la idolatría, dice que huid, amados, ¿cierto? Amados. Amados, huid de la idolatría. Está hablándonos a nosotros, a todos los cristianos. Sí. Está hablándonos a nosotros, a todos los para cristianos. Que no caigamos. Sí, pero porque es que mire usted una cosa. Advertencia. Porque es que mire usted, si en el pueblo de los Corintios había esa cantidad de mujeres que estaban haciendo por allá cosas negativas y venían otra vez, ¿cuántos de nosotros también, pastora, no estamos haciendo lo que a Dios no le agrada? Porque es que, mire usted una cosa, yo no soy nadie para condenar a nadie ni para juzgar a nadie. Yo me examino yo mismo y yo le he dicho y he visto la gloria de Dios y la sigo viendo ahora en estos días y me siento orgulloso de Jesucristo. Amén. Y me siento orgulloso con ese Rey que vive y vive por los siglos y de los siglos. Mire, pastor, que si vemos un poco más la idolatría es mucho más profunda. En otras palabras, adorar dioses falsos. Cosas que hemos hecho apropiadas a nuestra vida y que son malas. Ahora, al contrario a la voluntad de Dios. Ahora una cosa, cuando estamos hablando cosas contrarias a la voluntad de Dios, estamos hablando de la Biblia, ¿cierto? Y cuando estamos analizando la Biblia, la palabra de Dios, no analizamos, por ejemplo, si hay una persona que necesita hablar conmigo, que necesita hablar con usted, no le vamos a decir, venga entre 3 días, venga que estamos, no, vamos a dejar lo que estamos haciendo y vamos a atender a esa persona. Porque si el Señor se preocupa por una vida de un ser humano, porque cuando hay un arrepentimiento aquí en la tierra, hay fiesta en el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos, hay veces, pastora, que hay muchos pastores que le van a pedir, van a hablar con ellos y tienen que buscar la agenda para ver para qué día lo van a agendar para atenderlo. Nosotros, entonces cuando está diciendo, amaos, huid de la idolatría, de la falsa idolatría, nos está hablando a nosotros de todas esas cosas negativas que nos aparecen en la palabra de Dios. Así que todas esas cosas que establezcamos dentro de nosotros como un Dios. Nosotros tenemos que entender, pastora, mire, hay veces que por eso en el pueblo allá de Israel, en la iglesia de los Corintios, hablaban de que el uno era de Apolo, el otro era de tal cosa. Por eso aquí hay veces que dicen, no, pero es que la doctrina que yo llevo es esta. No, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es una sola. Es concisa, precisa. Nosotros no podemos ponerle arandela, no le podemos poner más garabato a ni quitar ni poner a la palabra de Dios, ni ponerle más garabato al burrito, porque va apurado con nosotros. Bueno, entonces vamos a seguir como ampliando este tema precioso y la idolatría y los demonios. Y mire algo que tiene que ver, voy a meterme al campo de los ateos, porque los ateos dicen, yo no creo en Dios.
Pero cuando te están diciendo yo no creo en Dios, están queriendo decir es que yo soy Dios. Entonces mire bien que si usted entiende esa parte de decir no creo en Dios, entonces si no crees en Dios es porque tú te sientes más que Él, más que el superior, más que el todopoderoso. Y no puede ser así porque nadie está por encima de Dios. Esas personas que hablan eso, pastora, son blasfemos. Porque quieren que le diga, ¿saben una cosa? Que esas personas, el día que verdaderamente están en peligro de muerte, ese día invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Más sin embargo, pastor, vemos que esas personas no creen en un ser supremo. Ellos no creen porque ellos dicen que no hay nadie. La mentalidad del ser humano, mire, la mentalidad del ser humano, el Señor hizo al hombre a imagen y semejanza de Él, no lo hizo a imagen y semejanza de cosas negativas. Cuando nosotros tenemos la semejanza de Dios, a donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. No negar la presencia de Él. Cuando yo estoy negando la presencia de Él, entonces, ¿de dónde vine yo? ¿De quién me hizo a mí? ¿Quién me formó a mí? Hágase esa pregunta. Y es que, pastor, que si analizamos más todavía con respecto a este punto que estamos hablando de los ateos, y dice que ellos no quieren que le den orden, ellos no quieren sujetarse, ellos no quieren que le digan lo que tienen que hacer. Porque la palabra es un manual de la cual nos enseña cómo educarnos y cómo vivir y a qué tenemos que tener respeto, que es al mismo Dios. Y ellos no creen en Dios. Lo que pasa es una cosa, vea, que no hay más ciego que el que no quiere ver. Cuando la gente dice que no hay Dios, que no hay cosas supremas, o sea, está totalmente ignorante. Equivocado. Es ignorante, vea. Esa persona no tiene conocimiento, porque, vea, esa persona puede tener 200.000 millones de pesos y es lo más pobre que pisa a la bola del mundo. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque el que no tiene a nuestro Señor Jesucristo, ese sí es pobrecito. Pastor, y es que ellos no anhelan, no desean, no quieren que les establezcan términos, aún menos los mandamientos de Cristo Jesús. Por eso hay muchas iglesias deliberadas hoy en día. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque el manual de la Biblia no lo aplican en las iglesias, aplican el manual del hombre. ¿Por qué? Porque la doctrina de acá es así, no, la doctrina de la Biblia es una sola. Nosotros tenemos que entender, pastora Biblia, el tema de toda esa gente, de los ateos, son gente de que tienen una mente, vea, esa gente errada, esa gente se ponen cosas en la cara, se hacen tatuajes porque ellos no creen en Dios, ¿cierto? Cuando la gente está idolatrando, ¿cierto? ¿A quién queremos? Hace lo contrario. Entonces, ¿a quién queremos aparecernos? Nosotros no tenemos que aparecer cuando la Biblia dice fuimos hechos a imagen de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser imagen de nuestro Señor, pero no nos vamos a hacer imagen tampoco, vamos a cargarlo en el corazón y en nuestra mente. Lo que pasa es que estas personas, y estamos tocando el punto de los ateos, estas personas son personas que no les gusta que les ordenen, que les regulen su vida, que les pongan orden en su vida cotidiana. Entonces ellos hacen deliberadamente lo que a ellos les parece. Por eso el Señor Jesucristo le estaba yo diciendo a rato que Él es prudente. Para Él de entrar a mi vida, yo le tengo que llamarlo y decirle, Señor, tú eres el dueño de mi vida, ven a mí y te recibo como único y suficiente Salvador. Él te tocará la puerta de tu corazón y Él te seguirá administrando y Él te seguirá dando. Mire, pastora, vea, las maravillas que hace nuestro Señor, las que hizo y las que está haciendo. Así es. Entonces mire que esto es algo que debiéramos de tomar para nosotros. Pero seguimos tomando el punto y son personas que ellos deciden o quieren decidir lo que les parece a ellos bueno o lo que les parece a ellos malo, porque como no tienen sujetión, no quieren sujetarse a nadie, porque no creen en Dios, entonces ellos toman su propia decisión. No quieren realmente decidir lo que realmente quieren hacer, o sea que ellos mismos toman qué decisión tomar. Entonces, mire, cuando hay muchas veces que aún le dicen a uno, no se meta en mi vida. Hay muchas veces que la gente en la calle le dicen a uno, ¿sabe qué le dicen a uno? Sí. Pero usted no se preocupe por mi vida. Yo le digo, no, sí, hay que preocuparnos por su vida. ¿Quiere que le diga, sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo se preocupó por su vida en aquel tiempo y se sigue preocupando de nuevamente.
Porque yo le digo, no vaya a pensar que el Señor Jesucristo no dio la vida por usted también. Él dio la vida por todos nosotros. Pero mire, hay veces que nosotros nos dejamos llevar por una palabra que no la encontré yo en la Biblia, que dice el libre albedrío. Cuando nosotros estamos hablando de ese libre albedrío, el Señor respeta la opinión de cada quien. Si el Señor la respeta, ahora, ¿qué somos nosotros para irrespetarle la de cada uno de el personal que anda por la calle, pastor? Y si analizamos mucho más lo que veníamos hablando, pastor, ¿qué vemos allí en esas personas? Vemos que son personas que ellos mismos se idolatran a sí mismos. Porque, pastora, vea, mire, cuando se está hablando de una idolatría, por eso le digo yo, no solamente las imágenes son ídolos. Hay veces que la persona está idolatrando a un ídolo que tiene y no lo tiene en imagen y tal, pero lo lleva en el corazón, que es lo peor. Entonces, está totalmente sucio el templo de nuestro Señor Jesucristo y el templo del Espíritu Santo. Bueno, la verdad que estamos ampliando el tema, la idolatría y los demonios. Yo quiero que allí en su Biblia, allí a donde usted esté, donde usted se encuentre, se pueda ir a la luz de las Escrituras, donde estamos en el libro de Juan, capítulo 4. Y vemos, pastor, que yo quisiera que habláramos un poco sobre el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Léame primero el primer tema, el primer versículo o dos. Bueno, para iniciar vamos a empezar. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hacía y bautizaba a más discípulos que a Juan, aunque Jesús, que quede claro, no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dijo a su hijo José. Estaba allí entonces Jesús, cansado del camino, y se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Aquí nos detenemos un poco y vemos que el Señor se acerca a aquel pozo, pero el pozo allí no había nadie, la mujer llega después, pero después de que llega, dice también que él estaba allí solo porque los discípulos habían salido a comprar de comer. Y la mujer Samaria le dijo, ¿cómo tú siendo judío me dices a mí, dame de beber, que soy mujer samaritana? Pero, ¿por qué judío y samario no se tratan entre sí? Y respondió Jesús y dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua de vida. ¿Me detengo aquí, pastor? Sí, vamos a detenernos ahí, pastora, porque cuando... ¿cómo comienza acá el tema? ¿Cómo comenzó? Está empezando con que dice de que ellos creían que él bautizaba, pero resulta que él no bautizaba, sino sus discípulos. Bueno, después mire, llegan al lugar. Cuando está hablando de que el Señor bautizaba más discípulos que Juan, quiere que le diga, ¿sabe por qué se habla así en este sentido? Porque Juan bautizaba con agua y Jesucristo, el que bautiza, lo bautiza con Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos no había bautizado el Señor con el Espíritu Santo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que llegó al pozo y estaba la mujer samaritana, mire, los samaritanos y los israelitas son descendientes de la misma tribu. Lo que pasa es que cada quien tenía sus costumbres, o sea, sus creencias diferentes. Entonces, el pueblo de Israel se hablaba de que allí iba a salir el Salvador del mundo. Bueno, cuando el Señor llega y se encuentra con la mujer de Samaria, con la samaritana, y le dice que dame de beber, entonces va a entalar una conversación, él hablándole en el espíritu y ella hablándole terrenalmente.
porque nosotros como seres humanos hablamos de lo que tenemos, hablamos de lo que estamos dando. El Señor le dijo, dame de beber, y ella le dijo, tú siendo judío y yo de Samaria, ¿por qué me pides de beber? No sabiendo que entre los samaritanos y judíos no se miran entre sí. Pero mire, ahí hay una cosa que ahí se rompió, esa diferencia, esa barrera que había entre los samaritanos, los filisteos, los amorreos. O sea, se rompió toda esa cosa negativa, porque el Señor Jesucristo vino para eso, para romper todas esas barreras que no se estaban cumpliendo, porque nadie tiene que ser de tal nación para tener salvación. Nosotros tenemos la salvación después que busquemos a nuestro Señor Jesucristo. Así que quede claro en el punto de la cual habíamos tocado, y es que la misma Biblia nos enseña que el que bautizaba era Juan, pero él, Jesucristo, él nunca bautizó, sino que él predicó, enseñó y mucha gente se convirtió a la palabra. Ahora, estamos en el encuentro que tuvo Jesús con la samaritana, y vemos algo, y es que ese encuentro en la cual tuvieron ellos, que vemos que había una mezcla entre judíos, porque eran etnias, porque eran grupos que habían alrededor, y entonces ellos se mezclaron. Pero había algo en los judíos ortodoxos de la cual ellos desviaban el camino para no pasar por ese lugar, para no contaminarse, porque habían ellos esas cosas que hoy en día se ven cotidianamente, y es que no pasar por Samaria para no contaminarse. Pastora, si usted analiza, si vamos a analizar... Y eso eran perjuicios, pastor, religiosos, sociales. Y eso nos da perjuicio a nosotros. Si yo no entro a determinado lugar porque ahí están bebiendo, porque ahí este mundo, yo voy a cumplir con mi deber, llevar la palabra de Dios. Y de ahí usted no sabe una cosa, que el Señor dijo que Él no vino a buscar sano. Él vino a hacer sanidad. A buscar enfermos. A buscar enfermos. Él vea, y el que tiene que ir ante el médico es el enfermo, no es el sano. Nosotros tenemos que entender con ese rompimiento, con esa barrera que el Señor rompió ahí cuando le decía a la mujer de Samaria esas cosas. Y analizando bien toda la escritura, ese monumento se cayó y por eso le entramos nosotros también. Por eso en la palabra, o aquí donde estamos, en este tema que estamos estudiando, dice: Jesús vino al mundo a derribar esas murallas y esas fortalezas. Lo que pasa es una cosa, vea, que hay mucha gente que dice de que Él vino a abolir el Viejo Testamento. No, Él no vino a abolirlo, Él vino a que se cumpliera. Lo que está escrito en el Viejo Testamento no se estaba cumpliendo en la ley de Moisés, porque pensaban de que era ley de Moisés, y esa ley se la dio, fue el Señor a Moisés, fue el que se la dio. Entonces, cuando el Señor le tocó de entregar su vida y a modificar la ley, entonces ahí es donde viene el encuentro de cosas negativas que quitó el Señor. Esas murallas, esas cosas se rompieron porque vino la salvación para todo el mundo. Así que vemos que la samaritana era una mujer aferrada a sus costumbres de la cultura en la cual ella se encontraba. Era una mujer inmoral. Aún, pastor, si analizamos, es bueno que usted se meta a esta historia, a esta palabra, en la cual nos enseña mucho y nos deja mucho para reflexionar. Y era que esta mujer también, ¿por qué se le dice inmoral? Porque también vemos que esta mujer tenía 5 maridos, y aún el último que tenía tampoco era su marido. Mire, cuando ella le dijo: yo creo que tú eres profeta, porque ¿acaso tú eres más profeta que nuestros antepasados? Entonces, mire usted una cosa. Ella ya comenzó a creer que estaba hablando con una persona diferente al resto de gente. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, estamos ya comenzando a creer que nuestro Señor Jesucristo es diferente a toda la gente. Nosotros tenemos que entender, pastora, mire, cuando la samaritana, el Señor cuando ya ella creyó, que dijo:
cuando el Señor le dijo, vaya y busque a su marido, le dijo, ella, no tengo marido, le dijo, bien ha juzgado porque de 5 que he tenido, el que tiene tampoco es el tuyo. Entonces cuando la mandó y ella fue corriendo y le avisó a toda la gente y le dijo, yo creo que me he encontrado con Jesús, con el Hijo de Dios, ¿cierto? Pastor, vamos a mirar este punto aquí donde dice, y la mujer le dijo al Señor, no tienes que sacarla, el pozo es hondo, de donde pues tienes el agua viva, como quien dice, le quedó la inquietud. ¿A dónde tienes el agua viva? Cuando nosotros estamos analizando y cuando el Señor nos está dando del agua viva es porque Él es el camino, Él es el dador de la vida, Él es el agua de vida. Y nosotros, o sea, el agua que nos da aquí no es para aquí, el agua que Él nos va a dar es el agua de vida que nosotros necesitamos para entrar a ese mundo de eternidad. Pastor, y analicemos este versículo 20, donde ella hablaba y decía, dice, y nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís, en Jerusalén es el lugar donde hay que adorar. Jesús le dijo, créeme que ahora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya cuando está hablando el Señor en esa forma, y ella le dijo, cierto, que cuando, o sea, en ese momento estaba la presencia de Dios ahí. Sí. Ahí, o sea, al Señor hay que adorarlo donde quiera. En todo tiempo, en todo momento. En todo tiempo, no en el monte, porque allá, sí, claro, si me toca adorarlo allá lo tengo que adorar. Pero el Señor hay que buscarlo en espíritu y en verdad, como Él lo dijo. Hay gente que no conoce la verdad porque no cree en la verdad. Y la verdad es Jesucristo, pastor. Pastora, vea, mire, Jesucristo dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, porque Él es el mismo, Él es Dios. Entonces, cuando nosotros estamos creyendo en ese ser que dio esa vida, que dio esa vida por nosotros, pastora, vea, yo estoy regocijándome con Él. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar aquí acompañándonos. Que la paz de Dios esté con ustedes. Para nosotros ha sido un placer de llegar de nuevamente a sus hogares, a sus corazones y a sus mentes, y que Dios nos siga bendiciendo ricamente. Así que gracias por estar aquí acompañándonos en este lugar. Gracias por todo lo que ustedes nos han permitido de llegar a sus corazones.